Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que estoy segura, les va a encantar. Hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo de las telenovelas turcas, esas producciones que nos roban el corazón y nos mantienen pegados a la pantalla, y vamos a desentrañar un misterio que ha estado en boca de todos. Un tema que genera muchísimas preguntas y especulaciones, la supuesta ruptura profesional entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, vamos a profundizar en el enigma detrás de por qué Hande, la talentosísima actriz que todos amamos, podría, y digo asterisco asterisco podría asterisco asterisco, no volver a compartir proyecto profesional con Kerem, el galán que nos hizo suspirar en Love is in the Air. Y ojo, la palabra clave aquí es podría. Vamos a analizar rumores, declaraciones, pistas sutiles y no tan sutiles que nos han ido dejando, y trataremos de entender qué hay de verdad en todo este entramado. Prepárense para un vídeo repleto de información, análisis y, por supuesto, mucho chisme, porque ¿a quién no le gusta un buen chisme, verdad? Especialmente cuando se trata de dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Antes de empezar con el tema principal, y para no perder la costumbre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. De esta manera estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, las noticias más recientes de los actores y actrices, los análisis detallados de sus producciones favoritas y mucho más. Así que suscríbanse y únanse a la comunidad. Ahora sí, entremos en materia. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que parecen salidas directamente de una telenovela turca, llena de drama, romance y giros inesperados. Se conocieron en el set de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes que cautivaron al público con su química innegable. El amor traspasó la pantalla, y su romance se convirtió en una de las parejas más queridas y mediáticas, generando una auténtica fiebre entre los fanáticos. La conexión entre ellos era evidente y todos soñábamos con que su amor fuera eterno, replicando la magia de sus personajes en la vida real. Pero como en toda telenovela que se precie, la historia tuvo sus altibajos, sus rumores de infidelidades y desencuentros, y finalmente su punto final, marcando el final de su relación sentimental. A pesar de que su relación amorosa llegó a su fin hace ya un tiempo, el interés en su relación profesional, o más bien, en su posible ausencia, sigue más vigente que nunca. Y es que después de su separación, han surgido una serie de interrogantes que han mantenido en vilo a los seguidores. ¿Volverían a trabajar juntos? ¿Existe alguna posibilidad de verlos compartir pantalla en un nuevo proyecto? La respuesta, o más bien las respuestas que hemos ido recopilando, son complejas y en ocasiones, un tanto decepcionantes para los fieles seguidores de la pareja. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el mundo del entretenimiento, las relaciones personales pueden influir, y mucho, en las decisiones profesionales. Y aunque los actores son, ante todo, profesionales, es inevitable que los sentimientos, las experiencias personales y las dinámicas interpersonales jueguen un papel importante en sus elecciones. La química en el set, la capacidad de construir personajes creíbles y el ambiente general de trabajo pueden verse afectados por las relaciones personales fuera de la pantalla. En este caso, los rumores sobre una posible tensión entre Hande y Kerem han estado circulando durante mucho tiempo. Se habla de diferencias irreconciliables, de roces en el set, y sobre todo, de una ruptura que al parecer dejó cicatrices. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente estos rumores de forma explícita, ciertos indicios sugieren que podría haber algo de verdad en ellos. Es importante recordar que los actores suelen ser muy cautelosos con sus declaraciones, protegiendo su privacidad y gestionando su imagen pública con gran cuidado. Por ejemplo, después de su separación, Hande y Kerem han evitado coincidir en eventos públicos. No se han pronunciado el uno sobre el otro en entrevistas, más allá de cortesías y respuestas vagas. Una actitud que, si bien es entendible y respetable, llama la atención, especialmente cuando se trata de dos actores que protagonizaron una serie que fue un éxito rotundo en todo el mundo. La ausencia de declaraciones, la falta de muestras de cariño o apoyo público, son señales que los fanáticos interpretan como distancia. Además, en varias ocasiones, se le ha preguntado a Hande sobre la posibilidad de volver a trabajar con Kerem. Sus respuestas han sido, en su mayoría, evasivas, utilizando frases como «no sé». «Ya veremos» o «no lo he pensado».
Estas respuestas, aunque no son una negación rotunda, sugieren que la situación no es tan sencilla como los fans desearían. Dejan entrever que existen factores complejos que dificultan la posibilidad de un reencuentro profesional. Por otro lado, hay que considerar la presión del público y las expectativas de los fanáticos. Los seguidores de Love is in the Air quedaron muy decepcionados con la ruptura de la pareja, y muchos aún sueñan con volver a verlos juntos, tanto en la vida real como en la pantalla. La popularidad de Love is in the Air y el impacto de la pareja protagonista en la cultura popular fueron enormes. La presión que los fans pueden ejercer consciente o inconscientemente es considerable. Se sienten de alguna manera obligados a evitar cualquier tipo de contacto profesional para no alimentar falsas esperanzas o, por el contrario, para evitar comparaciones constantes con sus personajes y su relación en la serie. Es una pregunta válida. Otro factor importante a considerar es la evolución de la carrera de cada uno. Tanto Ande como Kerem son actores muy solicitados, con agendas apretadas y proyectos ambiciosos. Ambos han protagonizado otras series después de Love is in the Air, y ambos están buscando nuevos retos y oportunidades. Han demostrado su versatilidad en diferentes roles y géneros. En este sentido, es posible que no estén interesados en repetir una fórmula que ya funcionó, sino en explorar nuevos horizontes y demostrar su crecimiento artístico. Quieren evitar encasillarse y demostrar su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Además, el mundo de las telenovelas turcas es altamente competitivo. Hay muchos actores y actrices talentosos, y las productoras siempre están buscando nuevas combinaciones y nuevos rostros. Volver a juntar a Hande y Kerem podría ser un éxito asegurado, un golpe de taquilla garantizado. Sin embargo, también podría implicar dejar de lado otras oportunidades y otros proyectos que podrían ser igual de interesantes, tanto para ellos como para las productoras. La industria televisiva turca es muy dinámica y las decisiones de casting son estratégicas, buscando siempre la combinación perfecta entre talento, popularidad y potencial de éxito. Pero, ¿qué hay de las declaraciones, de las entrevistas, de las pistas sutiles que nos han ido dejando a lo largo del tiempo? Aunque no ha habido una declaración oficial de Hande que confirme tajantemente que no volverá a trabajar con Kerem, sí hay algunas señales que nos hacen pensar en esa posibilidad, o al menos, en una dificultad mayor de que ocurra. Por ejemplo, Hande ha hablado en varias ocasiones sobre su deseo de crecer como actriz y de asumir roles más desafiantes. Ha mencionado su interés en explorar personajes más complejos, con mayor profundidad psicológica y en alejarse de la imagen de la chica romántica, que le dio fama, aunque ese papel le brindó gran popularidad. En este sentido, volver a trabajar con Kerem en una comedia romántica, aunque podría ser un éxito comercial, podría no ser la mejor opción para sus aspiraciones profesionales en este momento de su carrera. Además, Hande ha sido muy cuidadosa con su imagen pública. Ha evitado polémicas y ha mantenido una actitud discreta en cuanto a su vida personal, protegiendo su privacidad y la de sus seres queridos. Y es posible que para preservar su imagen y para evitar cualquier tipo de especulación o malentendido, haya decidido mantener cierta distancia profesional con Kerem. La imagen de marca y la gestión de la reputación son factores clave en el mundo del espectáculo. Kerem, por su parte, también ha mantenido una postura similar, aunque quizás un poco más abierta en sus declaraciones sobre el trabajo. Ha expresado su agradecimiento por la experiencia en Love is in the Air, y ha hablado positivamente de su trabajo con Hande, pero sin dar indicios claros de un posible reencuentro profesional. Ha hablado de la importancia de crecer profesionalmente y de buscar nuevos desafíos, lo que podría interpretarse como una señal de que por el momento, no está en sus planes volver a trabajar juntos. En resumen, la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin vuelvan a trabajar juntos es incierta, y todo indica que al menos por el momento, no sucederá. Existen varios factores que podrían influir en esta decisión: la relación personal entre ellos, la presión del público, las aspiraciones profesionales de cada uno, la competencia en el mundo de las telenovelas turcas y la necesidad de ambos de mantener su propia imagen y proyecto personal. Sin embargo, no podemos descartar por completo la posibilidad de que en un futuro, Hande y Kerem vuelvan a compartir set. Tal vez con el tiempo las heridas se curen, las tensiones se relajen y ambos estén dispuestos a dar una nueva oportunidad a su relación profesional. El tiempo a veces cura las heridas y las diferencias. La madurez y la experiencia también pueden influir en las decisiones. Pero por ahora, todo parece indicar que cada uno está siguiendo su propio camino,
buscando nuevos retos y nuevas oportunidades, dejando a los fanáticos soñar con un reencuentro. Es importante recordar que los actores son personas, y que sus decisiones profesionales están influenciadas por una variedad de factores, incluyendo sus emociones, sus relaciones personales, sus aspiraciones profesionales y las demandas de la industria del entretenimiento. Aunque nos encantaría verlos juntos nuevamente, debemos respetar sus decisiones y apoyar sus carreras individuales. En el mundo de las telenovelas, los finales no siempre son definitivos. Las historias pueden tener segundas partes, los personajes pueden reencontrarse y los sueños pueden hacerse realidad. La vida y el arte que la imita siempre nos deparan sorpresas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos analizado los rumores, las declaraciones, las pistas, y hemos tratado de entender por qué Andercel podría no volver a trabajar con Kerem Bürsin. Recuerden, el mundo de las telenovelas es un universo fascinante, lleno de secretos, intrigas y por supuesto, mucho drama. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo. Me encanta saber que tengo una comunidad tan activa y apasionada por las series turcas. Su participación y sus comentarios son el motor que impulsa este canal. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es su opinión sobre la posible ruptura profesional? ¿Qué factores creen que son los más importantes en esta situación? ¿Qué es lo que más les gustaría ver? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, responder a sus preguntas y debatir sus opiniones. Sus comentarios son muy valiosos. Y no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que suscribirse es completamente gratis y que así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Activen la campanita para no perderse nada de las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no olviden que el chisme es parte de la diversión.